Muy buenos días. Nos toca el tema de cáncer de mama a abordar en esta mañana. Es un tema bastante interesante. Vamos a tratar de abordar específicamente el tema de tratamientos actuales en cáncer de mama sin antes dar eh, un pantallazo de lo que es cáncer de mama. El cáncer de mama constituye, como todos sabemos, un importante problema de salud pública, ya sea por su elevada incidencia y mortalidad como por sus repercusiones en la paciente, repercusiones físicas, psicológicas y económicas. En cuanto a las repercusiones físicas, tenemos las debidas propias al cáncer o debidas al tratamiento, ya sea la mastectomía, el quedarse sin un seno, el linfedema que puede presentar, la menopausia temprana, la infertilidad a la cual queda sometida la paciente por los tratamientos. La repercusión psicológica. La paciente presenta sentimientos de ansiedad, incertidumbre, miedo al tratamiento, a las recidivas, puede sumirse en una depresión importante y repercusiones económicas porque son pacientes que se encuentran en una edad de producción económica y el cáncer de mama puede representar permisos y por supuesto conllevar a una producción menor a la cual está acostumbrada la paciente, como que también el costo del tratamiento, si la paciente no posee un seguro adecuado, son bastante elevadas y engorrosas. Aunque la paciente acuda a una institución de salud pública, igualmente el hecho de tener que recurrir permanentemente, incluyendo los pasajes, la alimentación diaria, más la compra de alguno que otro medicamento tiene sus repercusiones económicas en la paciente y por ende en la familia. El cáncer de mama consiste en la proliferación acelerada e incontrolada de células del epitelio glandular. El drenaje linfático, sabemos que en la primera estación de drenaje de la mama son los ganglios linfáticos axilares, teniendo en cuenta que si llegamos a tener una lesión en el cuadrante interno de las mamas, esta primera estación de drenaje son los ganglios de la cadena mamaria interna. El cáncer de mama puede presentarse tanto en mujeres como en varones, aunque el 99% de las presentaciones se ven en mujeres. Es el cáncer más frecuente en mujeres en nuestro país. En los países del primer mundo donde se han desarrollado programas de cribado más avanzados, ya el cáncer de mama no es el cáncer más frecuente en mujeres. La mortalidad ha descendido en los últimos años gracias a los programas de screening o de cribado y la mejoría que tenemos en los tratamientos, no así la incidencia del cáncer de mama. La incidencia del cáncer de mama va en aumento. Es la neoplasia más frecuente, es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres y la incidencia aumenta probablemente por difusión de los métodos diagnósticos. Y aquí cabe aclarar que tenemos al alcance mamógrafos distribuidos en todos los centros regionales, en las cabeceras regionales de todo el país, que probablemente incida en el aumento de diagnósticos, métodos de los cuales no disponíamos 10, 15 o 20 años atrás. Es considerado el cáncer de mama en la actualidad una entidad multifactorial, en el cual la herencia, el ambiente y los hábitos de vida interaccionan sobre cada individuo en forma variable de acuerdo al grado de susceptibilidad de cada paciente. Según la interacción de los factores, los casos de cáncer de mama pueden agruparse en 3 categorías.
70-75% de los cánceres de mama son esporádicos, o sea, se pueden presentar en pacientes que no tienen ningún antecedente. En estos cánceres esporádicos sabemos que hay alteraciones genéticas relacionadas a la carcinogénesis. Hay un 25-30% de predisposición familiar y solo un 5-10% de cáncer hereditario, que son mutaciones heredadas de padres a hijos y de generación a generación. Es importante recalcar el porcentaje de cánceres esporádicos para concienciar a nuestras pacientes sobre el control que deben de tener, porque en nuestra población en general hay una creencia de que al no tener antecedentes familiares están exentas del riesgo de presentar cáncer de mama. Entonces, hay que dejar bien claro en la consulta ginecológica que realiza la paciente, porque el ginecólogo es el que tiene al alcance mayormente a la paciente mujer para poder concienciarla sobre los estudios de prevención que debe realizar. Hay que concienciarla que de 100 cánceres que yo tengo, solamente 5-10% va a estar heredado y solo un 25% tiene importancia la predisposición familiar. El resto va a ser pacientes que nunca han tenido en su familia cáncer. En el año 2018 se detectaron 1.194 nuevos casos de cáncer de mama en el Paraguay. Estos son datos proveídos por la Sociedad Paraguaya de Mastología en una presentación multiinstitucional que se realiza cada año, de los cuales 90% son casos esporádicos, 5-10% son factores hereditarios. El Hospital Central, que es el lugar donde yo desempeño mis labores, tiene un promedio de 16.000 consultas anuales. Estos son datos antes de la pandemia, porque con la pandemia hemos descendido bastante la cantidad promedio de consultas. Y en el año 2019 en el Hospital Central hemos tenido 404 casos nuevos de cáncer de mama. 1% corresponden a hombres y el promedio de edad de presentación de estos cánceres es de 52 a 54 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hay que tener en cuenta para cáncer de mama? Fundamentalmente el sexo femenino, la edad de la paciente. La edad es un factor de riesgo, por lo cual debemos explicar a nuestras pacientes que a medida que vamos sumando años aumenta el riesgo para cáncer de mama. Variables reproductivas. ¿Cuáles son estas variables reproductivas? Por ejemplo, la multiparidad en contrapartida a la nuliparidad. La nulípara tiene mayor factor de riesgo que la multípara o la gran multípara por el mayor tiempo de exposición a los estrógenos que tuvo esta mama. La cantidad de hijos significa que los tiempos de amenorrea que tuvo esta paciente le da cierta protección comparando con las pacientes que nunca han estado embarazadas. Acá también es muy importante la edad de la menarca, la edad de la menopausia, donde juegan un papel importante la menarca temprana, la menopausia tardía, mayor tiempo de exposición a estrógenos. Otro factor de riesgo importante a tener en cuenta son las mastopatías proliferativas benignas. Las mastopatías proliferativas benignas, dentro de las cuales tenemos el fibroadenoma, los quistes, la fibrosis, la adenosis esclerosante, la metaplasia apócrina,
todas esas patologías benignas que reunimos dentro de un cuadro que denominamos mastopatía fibroquística o mastopatías proliferativas benignas. Estos contribuyen como factor de riesgo para el cáncer de mama con relación a aquella paciente que no ha presentado ninguna patología benigna en el transcurso de su vida. La paciente que presenta patologías benignas tiene un factor de riesgo más que el común de la población normal. El antecedente familiar de cáncer de mama y ovario, que es muy importante tener en cuenta. La obesidad y la dieta. En cuanto a la obesidad, porque prácticamente el 80% de nuestras pacientes son pacientes que tienen un síndrome metabólico andando al momento del diagnóstico. Y la dieta rica en grasa, la dieta no adecuada que conlleva a la obesidad son factores de riesgo para el cáncer de mama. Alcohol, de acuerdo a la literatura, tenemos que la ingesta mayor a 12 gramos diarios representan un riesgo. La exposición a radiaciones ionizantes. La exposición a radiaciones ionizantes como riesgo para cáncer de mama se presenta en aquellos pacientes que han tenido algún tipo de lesión oncológica o no, que hayan requerido radiaciones a nivel del tórax, de la pared anterior del tórax. ¿Qué utilizamos para la detección del cáncer de mama? Mamografía. La mamografía es nuestro principal aliado, es la prueba mejor validada hasta hoy para detectar el cáncer de mama. Tiene un gran impacto sobre la mortalidad específica y global y es el estudio base para tamizaje. ¿Por qué tiene impacto sobre la mortalidad específica y global? Porque cuanto más mamografías hacemos, más diagnósticos precoces vamos a tener, entonces obviamente vamos a disminuir la mortalidad con relación al cáncer de mama y la mortalidad global en sí. Indicaciones de mamografía. Hoy día se recomienda una mamografía de base a los 35 años. Mamografía de base a los 35 años. Si tengo datos que me avalan que todo está bien, puedo pasar la siguiente mamografía a los 40 años y a partir de los 40 años en forma anual. Si hay antecedentes familiares 10 años antes de la edad de presentación. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una paciente de 34, 35 años con un diagnóstico de cáncer de mama y esta paciente tiene descendientes mujeres, estas hijas de esta paciente de 34 años, 10 años antes de la presentación del diagnóstico de ella, tienen que ya estar bajo control con un mastólogo o con un especialista, ya sea con control por examen físico, control clínico, por ecografía y eventualmente, si el especialista considera necesario, una mamografía. Las incidencias adicionales que se utilizan en mamografía. Habla de la focalizada que se utiliza en asimetrías y distorsiones y la magnificada en microcalcificaciones. Cuando yo tengo una asimetría o una distorsión en la mamografía, cuando realizo una focalizada, se me pueden dispersar esas asimetrías y distorsiones y darme un mayor informe o persistir o consolidar esa asimetría y distorsión, la cual me va a llevar a solicitar otros métodos de estudio. Y la magnificada que se pide en las microcalcificaciones para ver el tipo de microcalcificaciones, el número de microcalcificaciones. Recordar que las microcalcificaciones para ser consideradas sospechosas deben ser más de 5
estar agrupadas y ser pleomórficas, o sea, tener diferentes formas. La doble lectura de la mamografía asistida por computadora es lo que hoy día se denomina inteligencia artificial. Aún no tenemos en nuestro país, todavía no están validados en todos los países del primer mundo, pero ya van a escuchar hablar de la doble lectura o inteligencia artificial, que ya la computadora nos hace la lectura en sí de la mamografía. Esto es habitualmente cómo se realiza una mamografía, la posición de la paciente, la ubicación del técnico de radiología que debe estar protegido para que esa radiación no afecte al técnico y la protección adecuada. Categorización de los VIRAD en mamografía, y este mismo VIRAD es el que se describe actualmente tanto para ecografía de mama como para resonancia. El VIRAD 0 en mamografía es un estudio incompleto. El VIRAD 0, cuando me informa un VIRAD 0, significa que debo ahondar en los estudios auxiliares para llegar a un diagnóstico, porque con la mamografía no llego al diagnóstico. La mamografía VIRAD 1 es la mamografía en la cual yo estoy completamente seguro del diagnóstico de benignidad de la paciente. La categoría VIRAD 2 es cuando tengo algún tipo de lesión en la mamografía, como ser calcificaciones vasculares, asimetrías de densidad o distorsiones posterior a tratamientos de exéresis, de cirugías mínimas que yo conozco y sé que son benignas, pero están ahí. El VIRAD 1 es aquella mama limpia, la mama normal que no tiene absolutamente nada. El VIRAD 2 es aquella mamografía que sí tiene ciertos datos, pero que estoy seguro de la benignidad de estas lesiones. El VIRAD 3 es cuando tengo lesiones, pero por las características yo sospecho que son benignas. Por ejemplo, las lesiones isodensas con bordes bien definidos, o las lesiones isodensas con bordes oscurecidos, en las cuales sospecho que son nada más que lesiones quísticas, en las cuales entonces categorizo como un VIRAD 3 porque son lesiones probablemente benignas. Las lesiones VIRAD 4 son las lesiones sospechosas, las cuales se dividen otra vez en 4A, 4B y 4C, respectivamente. Baja sospecha, moderada sospecha y alta sospecha. El VIRAD 5 es altamente sugestivo de malignidad, y el VIRAD 6 es la malignidad confirmada histológicamente. ¿Cómo yo puedo tener un VIRAD 6? Se dan los casos en los cuales los pacientes, por ejemplo, ya vienen estudiados por alguna razón, alguien ya le hizo una punción, ya tiene una punción aspirativa con aguja fina, o ya tiene una biopsia con TrueCut, o ya tiene una biopsia formal sin haber tenido una mamografía. Entonces, como corresponde por protocolo, esa paciente tiene que tener una mamografía, le solicitamos la mamografía y viene la lesión que yo histológicamente ya tengo el diagnóstico. Entonces es un VIRAD 6, porque yo sé que esa lesión que estoy viendo ya lo tengo por histología como diagnóstico de cáncer. La tomosíntesis es otro medio diagnóstico con el cual contamos en la mastología, que cuenta con mamógrafos digitales. Capturan imágenes desde distintos ángulos, realiza cortes de 1 milímetro de espesor y realiza su reconstrucción tridimensional. ¿En quiénes puedo indicar la tomosíntesis? En pacientes en quienes tengo distorsiones, en pacientes en donde tengo asimetrías y en pacientes con mamas densas. La tomosíntesis tiene el gran inconveniente del costo,
porque no disponemos en todos los centros asistenciales a nivel público y tampoco en la seguridad social, entonces significa un costo adicional para la paciente que muchas veces no podemos realizar. Pero es importante saber que está a disposición de quienes puedan costear este costo en los centros de imágenes privados que tenemos a nivel del país, que son varios. La ecografía mamaria. La ecografía mamaria es nuestro principal aliado como complemento de nuestra mamografía. La ecografía aumenta la sensibilidad y la especificidad de la mamografía, sobre todo en las mamas densas. Las mamas densas son aquellas que tienen tejido fibroglandular abundante, que aparecen como blanquecinas en la imagen, los cuales no me deja visualizar detrás de esa densidad y puedo tener algún tipo de lesión, ya sea quística o ya sea sólida, en la cual la ecografía me va a ayudar a dar ciertas características. ¿Cuál es la limitación más importante que tiene la ecografía? Que es operador dependiente. Porque la ecografía de mama, como en todo dentro de la especialidad o de cualquier especialidad dentro de la medicina, exige un entrenamiento específico. Hoy día en nuestro país tenemos demasiados ecografistas y podemos tener informes de ecografía que no van con la realidad. ¿Cuándo voy a indicar una ecografía de mama? Cuando yo tengo una imagen, por ejemplo, un BIRAP3, como ya habíamos dicho, mamográfico, donde yo tengo una imagen isodensa, bordes oscurecidos, en quienes sospecho que pueda ser una lesión quística, una lesión mixta o una lesión sólida. Eso es lo que me va a informar la ecografía. Voy a indicar también para identificar y caracterizar aquellas lesiones que yo palpo al examen físico y aquellas lesiones que al examen físico yo no palpo pero veo con la mamografía. Para evaluar adicionalmente hallazgos clínicos, mamográficos y de resonancia. Volvemos a lo mismo. Lo que en la mamografía encontré, pido para evaluar adicionalmente y lo que yo puedo encontrar en mi examen físico. Es la técnica inicial de estudio en pacientes jóvenes y embarazadas. Esto es un dato muy importante. En pacientes de menos de 35 años, el estudio inicial lo realizo con la ecografía, lo mismo que en mi paciente embarazada. En mi paciente embarazada, si la ecografía me da un dato de malignidad, puedo realizar la mamografía con las protecciones adecuadas correspondientes a la edad gestacional de mi paciente. También la ecografía puedo utilizar como guía de procedimientos intervencionistas, ya sea para realizar una punción aspirativa con una aguja fina o para realizar una biopsia con aguja gruesa o biopsia trucada. Y al mismo tiempo me permite valorar el estado de los ganglios linfáticos. Otro medio diagnóstico disponible es la resonancia magnética. Para valorar el parénquima mamario, siempre debe realizarse con contraste endovenoso. Y el contraste que se utiliza es el gadolínio. Y para la realización de la resonancia y que el resultado sea adecuado y bastante cercano a la realidad, debe tenerse en cuenta ciertos datos, como ser en una paciente en edad fértil, por ejemplo, entre los días 4 a 14 del ciclo. Pacientes que estén realizando terapia hormonal debe suspenderse 3 días antes. En el postquirúrgico, luego de 6 meses. Y posradiación, luego de 18 meses. Estos datos hay que tenerlos en cuenta para no tener resultados no acordes con lo que la paciente tiene. ¿Cuáles son las indicaciones de la resonancia magnética? En una mama ya tratada para confrontar si corresponde a cicatriz o recidiva.
Puedo indicar para valorar respuesta al tratamiento de quimioterapia neoadyuvante. Y aquí es donde no podemos realizar la resonancia, tenemos que acercar mucho más, no tanto las 8 o 6 semanas que se necesita, sino a las 2 o 3 semanas post terminada la neoadyuvancia, ya debo de realizar la resonancia magnética. Hoy día en nuestro país hemos avanzado bastante. Las instituciones que realizan resonancia magnética, como los colegas que realizan resonancia magnética de mama, han ganado mucha experiencia y estamos teniendo muy buenos resultados para la valoración como respuesta al tratamiento de la neoadyuvancia. También puedo indicar para buscar un carcinoma oculto. Por ejemplo, cuando tengo una axila positiva y una mamografía negativa. Puedo utilizar para realizar estadificación preoperatoria. La estadificación preoperatoria me va a dar si mi lesión es única, si mi lesión es múltiple o si mi lesión está en un solo cuadrante o en uno o dos o tres cuadrantes, que me cambia la perspectiva quirúrgica de acuerdo a esos hallazgos. La extensión puedo utilizarlo para valorar la extensión de un carcinoma in situ, porque puedo tener carcinomas in situ que compromete, por ejemplo, todo un cuadrante. O sea, el carcinoma in situ no precisamente implica que va a ser una lesión pequeña. Yo puedo tener una lesión extensa y todo ser carcinoma in situ. Entonces, eso me valora la resonancia magnética para yo poder realizar mi planificación quirúrgica. También se utiliza en el estudio de prótesis mamaria. El mayor pedido que realizamos de resonancia magnética es cuando tenemos la discordancia clínico-radiológica. O sea, yo encuentro una lesión y en la imagen no me da lo que yo estoy encontrando. O de lo contrario, encuentro una lesión en la mamografía o en la ecografía que yo no la ubico clínicamente, o sea, por examen físico. Entonces pido la resonancia magnética cuando hay discordancia clínico-radiológica. Cuando tengo una secreción hemática por pezón y no tengo ningún hallazgo por métodos convencionales. ¿Cuáles son estos métodos convencionales? Mi mamografía y mi ecografía. Hay que tener en cuenta que la secreción hemática por pezón tiene dos diagnósticos. O es un carcinoma papilar intraquístico o es, un papiloma intraquístico sin que sea un carcinoma. Son dos lesiones nomás que puedo tener. Entonces, necesito tener seguridad sobre los hallazgos que pueda tener para valorar luego histológicamente y en base a eso decidir el tratamiento que corresponde. La enfermedad de Payet cuando no tengo tumor evidente y en seguimiento de mama reconstruida. Es muy útil la resonancia magnética porque en una mama reconstruida, ya sea con prótesis o con un colgajo, ya sea del dorsal o ya sea con el recto anterior del abdomen, no me es útil la mamografía, pero sí me es útil la resonancia magnética. Anatomía patológica del cáncer de mama, la mayor parte de ellos se originan en los conductos y con menor frecuencia en los lobulillos. Podemos tener los carcinomas no infiltrantes, que es el ductal in situ y el lobulillar in situ, y el carcinoma infiltrante, de los cuales el 70% corresponden al ductal infiltrante, un 5 a 10% al lobulillar infiltrante y el resto se distribuye con los otros tipos histológicos como ser el medular, el coloide, el tubular, papilar, metaplásico, enfermedades. ¿Cómo evalúo clínicamente el cáncer de mama? ¿Y para qué hago la evaluación clínica? Mi objetivo principal es conocer extensión local de la enfermedad,
descartar la presencia de metástasis y estimar la capacidad de recibir tratamiento programado. ¿Cuáles van a ser estos tratamientos programados? Si voy a hacer neoadjuvancia con quimioterapia, luego cirugía, luego radioterapia, o de acuerdo a la extensión local de la enfermedad, voy a realizar en un localmente avanzado, voy a hacer primero neoadjuvancia con radioterapia o después cirugía. Si tengo metástasis, realizar primero neoadjuvancia con quimioterapia y luego cirugía si mis metástasis se estabilizan. Entonces, esa evaluación clínica tiene esto por objetivo. Debe considerarse en la evaluación clínica los antecedentes familiares de cáncer de mama, los antecedentes ginecológicos y obstétricos. Ya habíamos hablado de la edad de la menarca, la menopausia, la paridad, la edad del primer parto, la lactancia, la anticoncepción, la terapia de reemplazo hormonal, la dieta, el tabaquismo, el alcohol. ¿Cuáles son los métodos para obtención de material citológico e histológico? La citología mamaria podemos tener por una punción aspirativa con aguja fina de un tumor palpable o no palpable. Cuando no palpo, el PAF lo debo de realizar bajo ecografía. Tiene la ventaja de que no requiere anestesia, es de bajo costo, tiene una sensibilidad de 70 a 95%, depende mucho de la experiencia y habilidad del operador y la interpretación del citopatólogo. Su positividad sugiere enfermedad, pero debe ser confirmada por histología. O sea, hoy día un PAF que me viene carcinoma, recuerden que el PAF me va a dar solamente citología, ¿es o no es carcinoma? Yo necesito en cáncer de mama la histología que me pueda decir es un ductal, es un lobulillar, es un infiltrante, es un in situ. Y las biopsias de mama que podemos realizar, las biopsias percutáneas, la estereotáxica o las biopsias radioquirúrgicas. La biopsia percutánea o la biopsia con aguja gruesa o biopsia con Trucut, como se le llama, es rápida, es no invasiva, es barata, extrae pequeños cilindros de tejido de 20 milímetros de largo y 2 milímetros de espesor y es vista en tiempo real bajo visión ecográfica. Bajo pantalla ecográfica introducimos nuestra aguja y realizamos nuestra punción. La biopsia estereotáxica es la muestra que se obtiene por un sistema de vacío utilizando agujas gruesas. Se utiliza para lesiones visibles a la mamografía, pero no a la eco. Recuerden que la biopsia percutánea o la biopsia con aguja gruesa, si no tengo una lesión visible con ecografía, es bastante operador dependiente su realización. Requiere de mucha experiencia para obtener material apto para estudio si no logro visualizar por ecografía la lesión. La biopsia estereotáxica no la tenemos disponible en los centros asistenciales que están al alcance de la mayoría de nuestras pacientes, pero sí tenemos en centros privados. La biopsia radioquirúrgica. La biopsia radioquirúrgica se realiza en lesiones sospechosas no palpables, detectadas por mamografía, mayormente realizada en microcalcificaciones. Se realiza una localización radiológica, se marca con una aguja, se reseca la zona y se extirpa el nódulo, la microcalcificación o la distorsión de la arquitectura. El estudio de diseminación de cáncer de mama abarca ciertos órganos y tiene patrón porque esta tiene patrones de diseminación conocidas que son hueso, pulmón, hígado y cerebro. En los estadios 1 y 2 la posibilidad de metástasis es de menos del 5%, por lo tanto no se recomienda actualmente los estudios de extensión. Y los estadios 3 en adelante, los estudios para
valorar diseminación de cáncer de mama son la tomografía, que abarca la tomografía de cráneo, tórax, abdomen y pelvis con contraste si la paciente no es alérgica al contraste. La gammagrafía ósea, que me va a dar una valoración bastante completa de la parte ósea. El perfil bioquímico, aquí estamos hablando de los marcadores tumorales, específicamente el CA15-3, el CA, el CA125, el CA19-9. El 125 asociado, por ejemplo, a un 15-3 elevado, me puede estar hablando de una asociación de cáncer de mama y ovario. RX de tórax, que me da una valoración completa del pulmón, y la ecografía hepática, que específicamente me busca metástasis en hígado. Estos son los estudios que debemos de realizar para valorar diseminación. La clasificación clínica. ¿Para qué necesito la clasificación clínica en cáncer de mama? Agrupa a pacientes de acuerdo a extensión de la enfermedad. Entonces la puedo seleccionar para determinar protocolos de tratamiento. De acuerdo a la clasificación clínica puedo estimar su pronóstico, también puedo evaluar resultados y actualmente se utiliza la clasificación TNM, tumor, nódulos o ganglios y las metástasis. Se describen dos clasificaciones, la clasificación clínica, que es pretratamiento, y la clasificación TNM patológica o postquirúrgica. La estadificación, solo a modo de recordar, tenemos el estadio 0, el estadio 1, 2, el 3A, donde ya tenemos compromiso de más de 3 ganglios en axila, y el 3C, donde ya podemos tener cualquier N, y N3, donde ya hay un conglomerado ganglionar en axila, pero todavía sin metástasis a distancia, y el estadio 4 cuando tenemos metástasis a distancia, sin importar el tamaño del tumor ni el estadio el compromiso ganglionar en axila. Puedo tener tumores pequeños, axila con compromiso de un solo ganglio o de dos ganglios, pero si tengo metástasis en hueso o en hígado es un estadio 4. En contrapartida, puedo tener tumores T4 que son mayores de 5 centímetros y tener axila negativa y no tener metástasis. Entonces, la estadificación ahí me cambia por completo, y sobre todo el pronóstico de mi paciente. El tumor, sabemos que el TX es no evaluable, T0 sin evidencia, el TIS es el in situ, los T1 son menores de 2 centímetros, T2 entre 2 y 5 centímetros, T3 mayor a 5 centímetros, y el T4 es cualquier tamaño cuando tengo extensión a piel o a pared torácica. Esto es tratándose exclusivamente del tamaño del tumor. Los ganglios N0 no evaluables, N0 ausencia, N1 ipsilaterales móviles y no adheridas. Los N2 son ipsilaterales, o sea, del mismo lado de mi lesión, están adheridas entre sí o a otras estructuras. Y el N3 son ya metástasis a ganglios infraclaviculares del mismo lado de mi lesión. Cuando tengo lesiones infraclaviculares o en axila contralaterales, esos son considerados metástasis. Metástasis MX sin evaluación de la presencia de metástasis a distancia. M0 no hay evidencia de metástasis y M1 es presencia de metástasis a distancia. Factores pronósticos en cáncer de mama. Es de acuerdo al tamaño tumoral, el estado de los ganglios
y anatomopatológicamente tenemos en cuenta el grado histológico y el grado nuclear. Desde el punto de vista histomolecular, tenemos los receptores hormonales de estrógeno y progesterona, el oncogen HER2-Neu, el gen supresor P53 y el anticuerpo monoclonal Ki67. De los que disponemos en nuestro medio, tenemos los receptores para estrógeno y progesterona, el HER2-Neu y eventualmente, si el paciente puede pagar, el Ki67. Tratamiento. Carcinoma lobulillar in situ es considerado solo un marcador de riesgo, entonces eso es solo seguimiento. Carcinoma ductal in situ es tratamiento loco-regional, tratamiento sistémico dependiendo de la extensión. Habíamos dicho que el carcinoma in situ puede ser un in situ extenso, entonces es tratamiento loco-regional, puede ser una cuadrantectomía, puede ser incluso una mastectomía, y si el in situ compromete los márgenes, un tratamiento sistémico. El cáncer de mama temprano, hasta un estadio 2B, el tratamiento es loco-regional y el localmente avanzado, desde el 3A hasta el 3C, es neoadyuvancia, cirugía y radioterapia en ese orden. El estadio 4 no hay ningún tratamiento eficaz, pero podemos ofrecerle a la paciente un tratamiento sistémico de acuerdo al estado general de la paciente y de acuerdo a mi inmunohistoquímica. Puedo realizar hormonoterapia y también puedo realizar solo sistémico y radioterapia, por ejemplo, en pacientes triple negativas. ¿Cuáles son los conceptos actuales en tratamiento de cáncer de mama? El médico determina las opciones de tratamiento según el tipo, según la etapa del cáncer de mama, el grado histológico, el tamaño del tumor y la sensibilidad a las hormonas. La sensibilidad a las hormonas me va a marcar mi inmunohistoquímica, si tengo o no positividad para receptores de estrógeno y progesterona o solo receptores de estrógeno. Las opciones son para tratamiento, cirugía, quimioterapia, terapia hormonal y o radiación. Las cirugías de cáncer de mama pueden ser sencillamente una tumorectomía, que es una decisión local amplia con margen de tejido sano. Se puede realizar en tumores pequeños o postquimioterapia para postquimioterapia que fue realizado como neoadyuvancia para reducir el tamaño del tumor y poder realizar esa tumorectomía, generalmente indicada en pacientes jóvenes y aún pacientes no tan jóvenes y con lesiones que me permiten conservar la mama. La mastectomía es cuando se extirpa la totalidad del tejido mamario, lóbulos, conductos, tejido adiposo, piel, pezón y areola, y se están utilizando cada vez más técnicas nuevas como la mastectomía con conservación de piel y pezón con miras a la reconstrucción, ya sea inmediata o en diferido. La biopsia de ganglio centinela. La biopsia de ganglio centinela supone la inyección de un marcador que ayuda a encontrar los ganglios que son mis centinelas, o sea, son los primeros, la primera estación de drenaje de la mama. Entonces, si tengo una lesión, mi primera estación donde van a migrar esas células neoplásicas van a ser mis ganglios centinela. Se extraen y se analizan. Si son negativos, no es necesario extraer más ganglios, y si son positivos, sí se recomienda extraer más. Una de las razones por las que se desarrolló este método es disminuir las posibilidades de linfedema. Esta posibilidad está bastante aumentada cuando se extraen mayor cantidad de ganglios linfáticos. Si yo extraigo ganglios del primer nivel o segundo nivel, mis posibilidades de linfedema disminuyen en ese orden. Si solamente son los del primer nivel, prácticamente nada. Los del segundo nivel aumentan más y los del tercer nivel hoy día ya no hay una indicación de
resección de ganglios de tercer nivel porque mi pronóstico con relación a sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad no cambie mi tercer nivel. Si mi primer y segundo nivel están comprometidos, no tengo por qué tocar el tercer nivel porque no voy a cambiar nada con respecto a la sobrevida libre de enfermedad ni a la sobrevida global de mi paciente. Se utiliza mucho y está muy en auge hoy día la mastectomía profiláctica contralateral o mastectomía de reducción de riesgo, se le denomina también. Cuando está indicado por el médico la mastectomía profiláctica contralateral, cuando hay un riesgo elevado por predisposición genética o antecedentes familiares fuertes, donde juega un papel muy importante para saber si hay una predisposición genética, es el mapeo genético que se puede realizar, y si tengo la sobreexpresión de esos genes, entonces puedo proponer a la paciente como médico, como una indicación médica, la mastectomía profiláctica o mastectomía de reducción de riesgo. La mastectomía de reducción de riesgo cada vez estamos enfrentando con mayor actividad por pedido de las pacientes, obviamente con reconstrucción inmediata. La radioterapia en cáncer de mama. La radiación en cáncer de mama puede durar hasta 6 semanas, porque podemos hacer 30 sesiones, son 5 días a la semana, descansa los fines de semana, entonces es hasta 6 semanas la duración del tiempo de radiación. Se puede hacer o está indicado después de una cirugía conservadora para reducir riesgo de recurrencia, o postmastectomía cuando hay compromiso del margen. Se puede hacer irradiación a la pared torácica o a los ganglios linfáticos. Postmastectomía a los ganglios linfáticos cuando tenemos ganglios positivos, tumores grandes con compromiso de márgenes, y los efectos secundarios de la radioterapia no hay que desmerecer ni desconocer, que pueden ser la fatiga, la irritación de piel, la quemadura y el edema. La quemadura vemos con bastante frecuencia, sobre todo cuando hay una curva de aprendizaje, como en toda la medicina, corremos el riesgo de equivocarnos en nuestra curva de aprendizaje y normalmente se ve irritación de piel y quemadura cuando hay médicos jóvenes que están empezando en la especialidad y realizan radioterapia. Todo solucionable. Las quemaduras y la irritación de piel por radioterapia se resuelve bastante bien, y hay en nuestro país bastante buena formación en radioterapia oncológica. La quimioterapia en cáncer de mama. La quimioterapia son medicaciones, como todos ustedes saben, administradas por vía endovenosa, que pueden utilizarse como neoadyuvancia, como adyuvancia o como tratamiento principal. ¿Cuándo voy a utilizar como neoadyuvancia? Para reducir el tamaño del tumor y permitir una cirugía menos extensa, o en tumores demasiado grandes para permitir su extracción con un margen de resección libre de lesión. En tumores, hoy día se realiza como neoadyuvancia en tumores inclusive de hasta 2 o 3 milímetros, centímetros. Anteriormente nos exigían los oncólogos clínicos para iniciarle una neoadyuvancia que las lesiones tengan una dimensión mayor a 3,5 o 4 centímetros. Hoy día están aceptando la neoadyuvancia en pacientes con lesiones de 2 centímetros o de 3 centímetros para disminuir el tamaño del tumor y permitir una cirugía menos extensa, o sea, una cirugía conservadora.
En tumores localmente avanzados podemos realizar también neoadyuvancia, entonces disminuimos el tamaño del tumor y nos permite la resección de la lesión. Como tratamiento adyuvante de quimioterapia se realiza después de la cirugía para eliminar los que hayan quedado o se hayan propagado y para reducir el riesgo de recaída. Hoy día prácticamente no están realizando adyuvancias a menos que haya tipos histológicos muy agresivos, datos de inmunohistoquímica que favorezcan la realización de quimioterapias adyuvantes después de la cirugía. La mayoría de las veces se realiza neoadyuvancia después de la cirugía y posteriormente ya el tratamiento con radioterapia. Como tratamiento principal, la quimioterapia se realiza en cáncer avanzado. Existen pruebas disponibles que permiten determinar las posibilidades de beneficio con la quimioterapia, como es el Oncotype diagnóstico. Por ejemplo, en pacientes que se realizan el Oncotype, que les da un informe bastante real al oncólogo clínico de si esa paciente se va a ver beneficiada o no con la quimioterapia. Es un estudio bastante costoso, no disponible a nivel público en nuestro país, pero sí se está realizando en forma privada y las pacientes que lo pueden realizar, pueden costear este estudio, salen muy contentas del resultado porque les marca el camino a seguir en cuanto a quimioterapia o no al oncólogo clínico. Y les da mucha satisfacción a las pacientes, sobre todo cuando el Oncotype da un diagnóstico de la no necesidad de quimioterapia, que es lo que muchos pacientes no quieren realizar. ¿Cuándo puedo utilizar hormonoterapia en cáncer de mama? Sobre todo en pacientes que presentan receptores hormonales en la superficie de sus células. Por lo tanto, son hormonodependientes y pueden ser tratados con hormonas. Aproximadamente el 70% de los tumores en mama presentan receptores de estrógeno y o progesterona y pueden responder a esta forma de tratamiento. Existen 3 posibles receptores, que son los receptores de estrógeno, receptores de progesterona y los receptores de andrógeno. El más importante, el receptor estrogénico, porque es la que determina en mayor medida la hormonodependencia. Y el tratamiento hormonal en cáncer de mama se puede emplear en distintos momentos de la evolución del cáncer de mama. Se puede utilizar como neoadyuvancia antes del tratamiento local, o sea, antes del tratamiento quirúrgico. Se puede utilizar en tumores grandes para reducir el tamaño. Cuando hay mucho compromiso de axila, se puede utilizar durante 3 a 6 meses y se puede utilizar también como neoadyuvancia en mujeres de la tercera edad o en mujeres que tienen mucho riesgo quirúrgico, como ser compromiso cardiovascular, o en pacientes cardiópatas, diabéticas, hipertensas, en quienes el apoyo anestésico para nuestra cirugía general se ve bastante comprometido. Entonces puede utilizar la hormonoterapia como neoadyuvancia. El objetivo de este tratamiento hormonal como neoadyuvancia es realizar una cirugía posterior, si el estado general de mi paciente me lo permite, que la cirugía que voy a realizar sea más sencilla, sea menos agresiva, a través de que esta neoadyuvancia me haya provocado reducción del tamaño de la lesión. Entonces, me reduce la lesión, mi cirugía es más pequeña, es menos agresiva, menos tiempo quirúrgico y por lo tanto en mujeres que presentan contraindicaciones la puedo realizar rápida y eficazmente, incluso con anestesia local. Tratamiento hormonal como tratamiento adyuvante. Después puedo utilizarlo después del tratamiento loco regional, que es lo que se utiliza en mayor medida y es prácticamente el protocolo que se utiliza en todos lados
para reducir riesgo de recaída local y o a distancia, y su duración oscila entre 5 y 10 años. Actualmente existen estudios que avalan su utilización por 10 años. Y también puede utilizar la hormonoterapia en tratamiento de enfermedad diseminada para controlar síntomas, para retrasar la progresión a otros órganos, y acá sí tiene una duración variable que va a depender de mis controles y de la progresión o no de la lesión. ¿Cuáles son los fármacos hormonales disponibles? El tamoxifeno, que es un antiestrógeno que se une al mismo receptor, o sea, se une al receptor estrógeno, compite con el estrógeno por el receptor, entonces elimina el efecto deletéreo del estrógeno sobre el tejido o sobre las células de la glándula mamaria. El otro tipo hormonal que tenemos son los inhibidores de la aromatasa, dentro de los cuales tenemos el anastrozol, el letrozol y el exemestano. ¿Qué hacen estos inhibidores de la aromatasa? Impiden la síntesis de estrógeno de las fuentes principales como son la suprarrenal y la grasa periférica. Cuando tengo enfermedad diseminada, finalmente todas nuestras pacientes terminan desarrollando resistencia a la hormona y tengo que realizar algún otro tipo de tratamiento, ya sea un tipo. Entonces, cuando tengo una respuesta a estos tratamientos, debo de aprovechar para realizar un tratamiento loco-regional extirpando ese tipo de lesión y esperar a que, no esperar a que desarrolle resistencia a la hormona, porque cuando me desarrolle resistencia a la hormona voy a tener una recidiva loco-regional si no hago una extracción de esa lesión localmente. Los cánceres de mama HER2 positivo. El HER2 positivo es un receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano. ¿Qué hace esta proteína? Fomenta el crecimiento de las células neoplásicas y estas pacientes tienen un tratamiento específico. Son medicamentos dirigidos específicamente a estos cambios, que son los anticuerpos monoclonales. Son proteínas sintéticas del sistema inmunitario que son diseñadas para que se adhieran a un blanco específico, dentro de los cuales tenemos el trastuzumab, el pertuzumab y el TDM1, que para beneplácito nuestro, hoy día ya disponemos de los tres en nuestro medio hospitalario y sobre todo en el INCAN, que es el centro de referencia de la población paraguaya que no cuenta con un seguro. El cáncer de mama triple negativo. Este tipo de cánceres no tiene receptores de estrógeno, no tiene receptores de progesterona y tampoco HER2/neu. Si el tumor se encuentra en una etapa temprana y es una triple negativa, se puede realizar una cirugía conservadora, se puede realizar una mastectomía, el examen de los ganglios, la quimioterapia o la radiación. También tiene su utilidad la inmunoterapia junto al paclitaxel en pacientes que presentan proteína PDL1. Uno de cada paciente con cáncer de mama triple negativa va a presentar esta proteína PDL1, que todavía en nuestro país nosotros no tenemos el estudio de estas proteínas. Y la inmunoterapia va a pasos agigantados, pero tampoco todavía disponemos. La cirugía oncoplástica en cáncer de mama. La cirugía oncoplástica es una conjunción entre la cirugía plástica y la cirugía oncológica. Proporciona a la mujer un mejor control loco-regional de la enfermedad. Tiene su utilidad la cirugía oncoplástica en cáncer de mama porque cada vez se diagnostican tumores más pequeños. Y estas técnicas se desarrollan en 4 niveles de ejecución. Debe ser una técnica quirúrgica oncológica adecuada que permita una remodelación inmediata.
la recolocación del complejo areola-pezón y la corrección de la asimetría contralateral en mama sana. Esta cirugía oncoplástica en cáncer de mama, cada vez más hay una formación integral del mastólogo para poder realizar una cirugía oncoplástica. Como que también podemos realizar la cirugía oncológica los mastólogos que no tenemos formación en oncoplastia y trabajar en conjunto y formar un equipo con el cirujano plástico. Particularmente yo realizo la cirugía oncológica junto al cirujano plástico y la reconstrucción la realiza el cirujano plástico. Existen diversas escuelas y cada vez más la formación en mastología exige la formación oncoplástica del mastólogo. Son diversas cirugías. Este tipo de cirugía, o sea, la cirugía oncoplástica, incluye escisión del tumor con márgenes libres. Es muy importante que tenga un informe de márgenes antes de continuar con mi cirugía oncoplástica. O sea, tengo que trabajar en forma multidisciplinaria y en equipo con anatomía patológica, que me debe dar un informe en forma extemporánea a ver si tengo márgenes libres o no. La inmediata remodelación del defecto, la simetrización de la mama contralateral, la reconstrucción del complejo areola-pezón, y se elige el tipo de técnica de cirugía oncoplástica teniendo en cuenta una serie de variables: el tamaño de la mama, la ubicación de la lesión, la laxitud y espesor de piel remanente, la condición del músculo y la disponibilidad de sitios donadores y el estadio de la enfermedad. Hoy día es recomendable que en las mujeres con mastectomía se considere la reconstrucción inmediata o en diferido. Se puede realizar al mismo tiempo que la mastectomía. Y esta reconstrucción se puede realizar a través de implantes, a través de colgajos de tejidos miocutáneos del recto abdominal o del músculo dorsal. También se puede realizar por lipofilling, que es una cirugía reconstructiva tras cáncer de mama con baja tasa de complicaciones. Básicamente consiste el lipofilling en extraer grasa del abdomen o cara lateral del muslo, centrifugar esta grasa, obtener adipocitos y reinyectarla con unas cánulas especiales en los huecos que hayan quedado. Es un injerto autólogo de grasa, el lipofilling. Tenemos muy buenos resultados con el lipofilling, sobre todo en cirugías conservadoras donde realizamos o una cuadrantectomía o una tumorectomía para que no quede ese hueco. Con el lipofilling estamos teniendo muy buenos resultados. En conclusión, podemos decir que la detección temprana en mamas es la mejor forma de enfrentar, lo cual se logra educando a la población sobre el posible riesgo y las herramientas que tienen al alcance, actualmente disponibles en todo el país. El cáncer de mama hoy día es muy posible de diagnosticar tempranamente, de ofrecerle un tratamiento adecuado, una recuperación completa y una sobrevida larga. ¿De qué va a depender todo esto? En la medida que la población esté educada para su control temprano y la realización de los screening correspondientes. Muchísimas gracias. Espero haya sido de utilidad esta charla y hasta la próxima. Recuerden que el octubre es el mes para recordar al cáncer de mama y aumentar nuestra promoción sobre el control y el screening de cáncer de mama.